Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. En el corazón de Andalucía se encuentra una verdadera joya cultural, Córdoba, una ciudad que respira historia en cada rincón. Desde la época romana hasta la dominación islámica, pasando por la influencia judía, este enclave ha sido testigo de la convergencia de culturas que han dejado un legado invaluable en su patrimonio. Hoy nos adentramos en el interesante pasado de Córdoba y descubriremos los monumentos que hacen de ella un referente obligado para quienes desean sumergirse en la rica historia y cultura de España. Acompáñame. La actual Córdoba fue fundada en el siglo I a.C. por el general romano Marco Claudio Marcelo. Se denominaba Córdoba o Altozano junto al río y fue habitada por patricios originarios de la misma Roma. En el año 46 a.C. se le concede el estatus colonial, pasando a ser denominada Córdoba Colonia Patricia. La nueva capital necesitaba un templo para deificar a los emperadores. La construcción del templo romano comenzó alrededor del año 50 a.C. Al igual que el puente romano, el templo se encontraba junto a la Vía Augusta, la antigua calzada romana que conectaba Cádiz y Roma. En la época romana, Córdoba llegó a poseer más edificios lúdicos que la propia Roma y su población ascendía a 50.000 habitantes. En el Alcázar de los Reyes Cristianos podemos ver numerosos mosaicos, todos datados entre los siglos II y III después de Cristo, en pleno esplendor del Imperio Romano. Las piezas fueron excavadas y extraídas desde el subsuelo de la Plaza de la Corredera. Se cree que formaron parte de una domus romana. Con la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, Córdoba es saqueada y ocupada por los vándalos. En 572 los visigodos expulsan a los vándalos y se hacen con el sur de Hispania. Sin embargo, los visigodos ponen su capital en Toledo y Córdoba pierde su prestigio y cae en el abandono. Bajo el reinado católico del rey Recaredo se construye la Basílica de San Vicente en los terrenos donde hoy tenemos la Mezquita Catedral de Córdoba. Como vestigio de la época visigoda, solo queda el Alcázar de los Visigodos que hoy alberga el Museo Diocesano. Debido a las constantes revueltas y luchas internas, el reino visigodo no pudo resistir a la invasión musulmana. En el año 711, un ejército de árabes, sirios y bereberes, respaldados por los califas omeyas de Damasco, derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. En tan solo unos años, la mayor parte de la península estaba bajo el dominio musulmán en el recién establecido Al-Andalus. Cuando Muhit al-Rumi, lugarteniente de Tariq ibn Ziyad, y sus huestes árabes entraron en Córdoba, encontraron una ciudad en decadencia, con las murallas parcialmente derruidas, el puente abandonado y pocos habitantes. Los musulmanes se instalaron en el Palacio Visigodo y Córdoba pasa a llamarse Cúrtuba. La sede del gobierno de Al-Andalus hasta la conquista cristiana en 1236 fue el Alcázar Omeya, también llamado Alcázar Andalusí. El Palacio Fortaleza Omeya ocupaba los terrenos donde hoy se ubica el Palacio Episcopal, el Seminario de San Pelagio, parte del Alcázar de los Reyes Cristianos
y la zona de Camposanto de los Mártires. El Alcázar no era solo un edificio, sino un complejo de estructuras y jardines rodeado por una muralla de 39.000 metros cuadrados. Además de los aposentos reales del califa, el Alcázar Omeya también incluía oficinas, jardines, baños y viviendas para los sirvientes. El aspecto actual del Alcázar de los Reyes Cristianos se debe al rey Alfonso XI, el Justiciero. Del gran Alcázar Omeya hoy solo quedan los restos de los baños conocidos como califales. Dadas sus características geográficas y sus posibilidades estratégicas, en 716 Córdoba es nombrada capital de Al-Ándalus, título que hasta este momento había ostentado Sevilla. En este periodo se restauran el puente romano y las murallas y se crea el arrabal de Secunda. Pero el esplendor de Córdoba se debe a un fatídico suceso en Siria en el año 750, cuando la dinastía omeya fue masacrada por sus rivales abasíes de Damasco. Para afirmar su poder, los abasíes asesinaron a todos los miembros de la dinastía omeya, menos a uno, Abderramán, el nieto del último califa. Este se refugió a Al-Ándalus, donde estableció el Emirato Omeya con capital en Córdoba. Este emirato era un estado que dependía del califato de Damasco en lo religioso. A partir de aquí se inicia el proceso de transformación e islamización de la urbe. El monumento por excelencia de Córdoba islámica es el que ahora se denomina Mezquita Catedral. La Mezquita de Córdoba es uno de los símbolos más asombrosos de la grandeza y la tragedia del Al-Ándalus junto a la Alhambra de Granada. Si no has visto el documental del canal sobre la Alhambra, te invito a verlo y comentarlo. La construcción de la Mezquita Al-Jama comenzó en 785 bajo Abderramán I y terminó en menos de 2 años. Debido al crecimiento demográfico de la población, entre los años 833 y 852, la mezquita fue ampliada. En su apogeo, Córdoba contaba con unos 300.000 habitantes, un número muy alto para aquella época, solo comparable con la ciudad de Bagdad. Las características más llamativas de la mezquita son los arcos de ladrillo rojo y piedra blanca sostenidas por 850 columnas recicladas de anteriores estructuras romanas, bizantinas y visigodas. En los siguientes vídeos ampliaré la información y la historia de la Catedral Mezquita. Cuando el vídeo esté listo, verás una tarjeta aquí arriba. La Córdoba islámica era conocida por su fuerte fragmentación, con la Alcazaba, la Medina y los arrabales permaneciendo separados unos de otros. Además, estas áreas también estaban divididas en barrios independientes que se cerraban por la noche, contrarrestando la falta de seguridad. La mezquita Al-Jama junto con el Alcázar andalusí era el centro del poder, tanto en los asuntos civiles como religiosos y políticos. Los dos no solo estaban conectados simbólicamente, también lo eran literalmente. En el siglo X, los dos edificios se conectaron a través de un pasadizo conocido como el Sabat, que permitía al califa el acceso directo desde el Alcázar a la sala de oración de la mezquita.
En el año 929, Abderramán III tomó la decisión de romper con el califato de Damasco y autoproclamarse califa, basándose en su ascendencia a la familia de Mahoma. Durante el califato de Abderramán III y su sucesor Al-Hakam II, Al-Ándalus experimenta una época de gran prosperidad cultural. La corte recibió a destacados científicos, poetas y filósofos como Mohamed al-Gafeqi, Averroes o Ibn ibn Firnas. También se construyeron y ampliaron importantes obras arquitectónicas de Al-Ándalus, como la ciudad palatina de Medina Azahara, cuya fastuosidad aún es proverbial. Hoy en día poco queda de la esplendorosa ciudad palatina, ya que en 1010 el rey Sancho de Castilla, junto con los bereberes, se apoderaron de Medina Azahara, la saquearon e incendiaron. A la Medina Azahara le dedicaré un vídeo entero. Cuando esté listo, verás una tarjeta aquí arriba. El califato de Córdoba duró poco más de 100 años y fue dirigido por 12 califas, destacando Abderramán III y su hijo Al-Hakam II, así como el periodo gobernado por Hisam II, gracias a la actividad de su visir Al-Mansur. Después de la muerte de Al-Mansur en el año 1009, la posición del califa se vio significativamente disminuida, lo que provocó el inicio de la gran fitna de Al-Ándalus. Esta guerra civil acabó con el poder central, dejando de existir el califato en 1013. Durante los siglos XI y XII, Córdoba es una taifa más. El califato almohade conquista Córdoba en 1148 y termina con todos los privilegios de los dhimis, todos aquellos que no eran musulmanes y que gozaban de protección gracias al pago de la jizya. La pérdida de dichos derechos derivó en la conversión de las comunidades judías y cristianas al Islam, a su exilio o pena de muerte. Uno de ellos, Maimónides, sabio judío, sufrió el peligroso fanatismo almohade. Maimónides es considerado como el filósofo judío más importante de la Edad Media. En su gran obra Guía de Perplejos, escrita en árabe, intentó armonizar la fe y la razón. Parece que no lo logró. Los almohades apenas cambian la fisionomía de la Córdoba califal, solo construyen unas fortalezas defensivas en torno a la Alcázar andalusí, una de ellas siendo la Torre de la Calahorra. Debido a su ubicación geográfica, la ciudad tenía una ubicación ideal para defender el sur del Al-Ándalus y también resistir al avance cristiano. El 29 de junio de 1236, la ciudad fue tomada por el rey de Castilla y León, Fernando III. Después de la conquista cristiana, los musulmanes salieron libres llevando consigo sus bienes y sirvientes, pero perdiendo sus bienes inmuebles que serían donados y repartidos entre los conquistadores y los pobladores. Los comendadores de la Orden de Calatrava, que habían ayudado al rey Fernando en la reconquista, fueron recompensados con generosos espacios habitables y comercios en la zona de la actual Plaza de las Tendillas.
A los musulmanes que se quedaron y también a los judíos, el rey les otorgó los mismos derechos en el fuero que a los cristianos. Tras la llegada de los cristianos, la mezquita fue convertida en catedral y se comenzaron a construir nuevas iglesias. Fernando el Santo dividió la ciudad en 14 coaliciones o distritos. En cada distrito se edificó una iglesia fernandina sobre la mezquita del barrio. El estilo fernandino es una transición del románico monacal al gótico castellanizado. También se construyeron varios hospitales, así como asilos para pobres, enfermos y niños. En la primera mitad del siglo XIV, las murallas se ampliaron con la edificación del Alcázar de los Reyes Cristianos. En 1315, a la comunidad judía, que ha estado viviendo en la zona de la judería de Córdoba desde la época romana, se le concede el permiso para construir su sinagoga. La sinagoga está ubicada en la calle Judíos. ¿Quién lo había dicho? Esa sinagoga es una de las 3 sinagogas anteriores a la expulsión de los judíos en 1492. Las otras 2 son Santa María la Blanca y la Sinagoga del Tránsito, ambas en Toledo. En el canal encuentras un vídeo de las sinagogas de Toledo y otros hermosos lugares toledanos. Al lado de la sinagoga encontramos la Casa de Sefarad, un museo que nos descubre la historia, la tradición y la cultura sefardí. Durante el Emirato Islámico de Córdoba, musulmanes, judíos y cristianos compartían el mismo espacio. Córdoba, igual que Toledo, ha sido considerada como la ciudad de las 3 culturas, muchas veces presentada como un ejemplo de convivencia pacífica y tolerancia. Sin embargo, hubo diferencias legales y sociales entre los 3 grupos. Un ejemplo claro es que los judíos, los musulmanes bereberes y los cristianos en la Córdoba omeya se consideraban de segunda clase. Los musulmanes árabes descendientes de los conquistadores eran los ciudadanos de primera y gozaban de más derechos, ocupaban cargos políticos y pagaban menos impuestos. En esta Córdoba que pintan de luces, la blasfemia contra el profeta se castigaba con la pena de muerte. Sin duda, en 1391 ocurrirá uno de los sucesos más impactantes de Córdoba, un pogromo en la judería. Años antes, la tensión y las revueltas habían comenzado en Sevilla y se extendieron a ciudades como Córdoba y Toledo. Uno de los motivos fue la acusación de que los judíos eran responsables de la peste que afectaba a Europa, acusándolos de envenenar las aguas de la ciudad. Después de la masacre, los pocos judíos que sobrevivieron tuvieron que marcharse o adoptar el cristianismo. Por ende, se tuvo que repoblar el barrio. Se crea un nuevo distrito, el de San Bartolomé, al que se dotará de un templo cristiano, la Capilla Mudéjar de San Bartolomé.
En 1478, los reyes católicos se trasladan a Córdoba para preparar su ofensiva militar contra el Reino de Granada, con lo que la corte estuvo varios años en la ciudad. Durante su estancia, en 1486, Colón les presenta su proyecto, que al principio fue rechazado por no ser factible. El acuerdo de esta expedición fue finalmente firmado por Colón y los reyes católicos el 17 de abril de 1492. Con la llegada de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la ciudad volvió a tener algo de su antiguo esplendor. Numerosos artesanos se establecieron en Córdoba y trabajaron en la catedral, el alcázar, la torre de Calahorra y el castillo de Almodóvar del Río. En el periodo de los Austrias y Borbones, los habitantes de Córdoba aumentaron, así como su poder político y económico. Actualmente, el casco antiguo de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atesora numerosos vestigios urbanísticos de una época dorada en la que era Córdoba. Para tener una idea de la vida de la gente en la Córdoba musulmana, pasé por las callejuelas tortuosas del casco histórico. Algunas de las calles más pintorescas son la Calleja de las Flores y el Callejón del Pañuelo. La Calleja de las Flores es el ejemplo más famoso de azuzaque islámico y sin duda el más fotografiado. El pequeño Callejón del Pañuelo es notable por ser el callejón más estrecho de Córdoba. La Plaza del Triunfo, respaldada por el impresionante muro de la mezquita y con vistas al puente romano, cuenta con varios edificios de estilo morisco que contribuyen a su atmósfera evocadora. La plaza toma su nombre del triunfo de San Rafael, uno de los muchos triunfos dedicados al ángel custodio de Córdoba. Córdoba llegó a tener más de 600 baños públicos, aunque hoy solo quedan 5. De los baños supervivientes, el mejor ejemplo se encuentra en el Camposanto de los Mártires. Estos hamanes eran exclusivos de la familia real y desempeñaron una función social, política y de ocio, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, su uso nunca fue compartido por ambos sexos. En el siglo X, en Córdoba había tanto zocos como arrabales. El actual zoco municipal es una recreación moderna de los zocos medievales de Córdoba, donde los artesanos trabajaban bajo la supervisión del almotacén, una especie de encargado. En las instalaciones del zoco actual se conservan numerosas prácticas artesanales que se heredaron de la Córdoba islámica, como la platería y el curtido de pieles para fabricar delicados cordobanes y guadamesíes. En plena judería encontramos la Casa Andalusí. El hermoso sitio te transporta a la época de los califas.
Aquí verás una bellísima recreación de una vivienda andalusí llena de detalles. A lo largo del recorrido puedes ver tanto las estancias de ámbito privado como las públicas. La Casa Andalusí tiene un museo del papel que muestra el proceso de fabricación tradicional. Como elemento central veremos una maqueta de una de las primeras fábricas de papel de Occidente. La Casa Árabe, también conocida como Casa Mudéjar, es uno de los más bellos representantes de la arquitectura mudéjar cordobesa. En realidad es un conjunto de 5 casas comunicadas por galerías, corredores y escalinatas, rodeados de 4 patios. La mayoría de las estructuras actuales son de los siglos XV y XVI, pero la estructura original es del siglo XIV. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero en el siguiente vídeo, donde conoceremos la ciudad palatina de Medina Azahara, o lo que queda de ella. Hasta pronto.